voy a presentar al siguiente orador de la noche, el doctor Alejandro Fernández, de México. Él es secretario general de ALAMOC, está además a cargo de la organización del Congreso de ALAMOC, que va a ser en México el año que viene, y nos va a hablar sobre enfrentando la depresión durante la cuarentena. Alejandro, muchísimas gracias. Puedes comenzar con tu presentación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y celebro que se hayan realizado estas jornadas, porque es necesario eventos como este para poder llevar el conocimiento a todas las personas que lo necesitan. Y bueno, entrando en materia, me tocó el tema de enfrentando la depresión durante la cuarentena, ¿sí? Y bueno, es un tema que se plantea complicado, porque con lo que ha sucedido, con lo que sigue sucediendo del aislamiento, de alguna pérdida de algunas, desafortunadamente pérdida de algunas personas, de trabajo y demás, entonces ese es muy susceptible de caer en depresión. ¿Qué sucede? Mira, durante todo este tiempo que hemos tenido cuarentena, y los que siguen en la cuarentena con nuestro país, se han estado liberando algunas cuestiones ya, algunos comercios y demás, pero seguimos con muchas restricciones. Desde un inicio hasta ahora y posteriormente, el problema es que puede haber, y tú dime si se te presenta este pensamiento, una pérdida de control. Una pérdida de control en cuanto a lo que es tu vida o lo que era tu vida, ¿sí? Esta pérdida de control te puede llevar a síntomas depresivos. O sea, el pensar que no tienes el control de lo que sucede, el pensar que has perdido el control de lo que tú querías vivir en un futuro y demás, vacaciones canceladas o comercios cerrados y demás viajes que tenías planeados, eso te puede llevar a una percepción de pérdida de control. Pero ¿cómo saber que eso te lleva a una depresión, o cómo saber que estás encaminándote a una depresión o que ya la manifiestas? Bueno, hay muchas características para el diagnóstico de la depresión, ¿sí? De repente pueden llegar a ser confusas en ocasiones. Por ejemplo, puedes aumentar de peso mucho o no dejar de comer, ¿sí? Pero de repente el aumento de peso puede deberse a que haces menos ejercicio porque estás en cuarentena, ¿no? O bueno, eso sería lo esperado, pero pues también puedes perder el apetito. Puedes también tener problemas de insomnio, ya sea inicial, que te cueste trabajo dormirte, e intermedio, que despiertes a horas medianoche, a 1, 2, 3 de la mañana y te cueste trabajo volver a dormir, o final, que despiertes mucho antes de lo que suena el despertador y no puedas volverte a dormir. Esto puede ser también un síntoma de la depresión. Sin embargo, también puede ser un problema con los cambios de horario que has tenido a partir de estar en la cuarentena. Entonces, de repente es confuso. Sin embargo, hay uno de los síntomas que a mí me gusta mencionar y que sí de repente puede dar luz en el sentido de ver si tienes depresión o estás acercándote a una depresión. Algo que disfrutabas mucho durante o antes de estar en la cuarentena y que todavía podrías disfrutar durante la cuarentena. Por ejemplo, ver películas, ver series, lo disfrutabas antes mucho y ahora ya no, a pesar de que puedes hacerlo, ¿sí? Ese puede ser un síntoma que algo está pasando. Puedes empezar con síntomas depresivos. También la labilidad emocional. ¿A qué le llamamos labilidad emocional? Que fácilmente puedes enojarte, cualquier cosa te hace enojar, o cualquier cosa te hace sentirte triste, y esa emoción no pasa fácilmente, la tristeza o el enojo. Antes puede ser que estabas bien, sí, obviamente todo el mundo se enoja en algún momento, pero ahora
duras mucho tiempo enojado o cualquier cosa te hace enojar o casi cualquier cosa te pone triste y esa tristeza dura mucho tiempo. Entonces, esos son síntomas que tienes que darte cuenta, que detectar, porque puede ser que tengas por ahí depresión o puedes empezar con la depresión. ¿Qué hacer? Si ya ves que puede ser que tengas depresión, obviamente esto que te voy a mencionar son como los primeros auxilios que puedes llevar a cabo en tu casa, pero si no, si esto no te resulta, entonces sí es necesario que visites, aunque sea de forma virtual, a un especialista, a un psicólogo, un psiquiatra que te ayude, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Necesitas recuperar esa percepción de control, no sobre tu vida anterior. La vida anterior ya se acabó. Aquí en México le llamamos la nueva normalidad. Ya no vamos a estar igual que antes. Tenemos que acostumbrarnos a usar el cubrebocas, al lavado de manos, a pisar sobre un tapete con alcohol y agua, en los restaurantes sentarnos alejados. Ya eso es ahora. Ya lo que era antes ya no va a existir. Entonces tenemos que acostumbrarnos a esa nueva normalidad, a esa recuperación de control, ¿sí? Sentir que podemos disfrutar a pesar de todas esas medidas, que podemos hacer cosas, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que pensar es, para recuperar este control, esta percepción de control, es expresar tus emociones. Es natural sentir miedo, es natural empezar a angustiarnos, a pensar que no podemos solucionar las cosas o que esto va a durar mucho, es natural, ¿sí? La idea no es quitarse el miedo, la idea es reconocerlo para disminuirlo, manejarlo y hacer cosas a pesar del miedo, ¿sí? Poder seguir con tu vida lo más nueva posible, con tus nuevas estrategias de sobrevivencia, tu nueva rutina, pero siempre con el miedo. El miedo es funcional. Obviamente un miedo que no nos sobrepase. El miedo es funcional, hay que entenderlo así. Si yo no tuviera miedo de contagiarme, saldría a la calle sin cubrebocas, sin mascarillas y sin nada, no guardando la distancia adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, eso, el miedo me es funcional, ¿sí? Otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que antes de la cuarentena se veían muchas publicaciones en Facebook en relación a que pues durante algún tiempo alguien compuso una sinfonía, otra persona escribió un libro y entonces pareciera como que estamos obligados a aprovechar ese tiempo que estamos en cuarentena. Eso es falso. Si te angustia que estás disfrutando mucho la cuarentena o que no estás realizando algo, nada en la cuarentena y te la pasas viendo series de televisión, obviamente cumpliendo con lo que tienes que cumplir, pero de repente no estás siendo productivo o generando el gran investigación, la gran publicación, no te preocupes. Lo importante es que te acostumbres a esta nueva vida, ¿sí? No tiene que ser una cuarentena enteramente productiva e inventar algo que nadie más inventó. No, olvídate de eso. Si eso te deprime, olvídate. Sí, intenta acostumbrarte a tu nueva realidad, pero no tienes que hacer la gran obra, ¿sí? Otra cosa que ayuda mucho es el cronograma de actividades. Tendemos a cambiar mucho de horarios, de estar más horas en el trabajo, frente a la computadora, o estar más horas viendo la televisión. Desarrolla un cronograma de actividades, que tampoco tiene que ser tan estricto, pero que sí te oriente con el día al día, ¿sí? Como decía Marinelli en la conferencia anterior, puedes hacer nuevas actividades y programar nuevas actividades en ese cronograma de actividades. La idea es darle estructura a tu vida, que tú sientas que esta nueva vida que tienes tiene una estructura, un antes y un después. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue antes? No tiene que ser tan exacta, pero sí un cronograma de actividades te ayudará a saber que tienes un rumbo y que no estás tan perdido dentro de tus actividades. Algo que también se aconseja, que también comentaba el ponente anterior, es las videollamadas.
Haz videollamadas, no hagas simples llamadas, haz videollamadas. Ahorita tenemos la tecnología suficiente para realizar este ejercicio. ¿Por qué videollamadas? Porque eso te permite ver a la persona, sus gestos, sus expresiones. Somos animales sociales. Gracias a el ser social o lo que somos como animales sociales es que nuestro cerebro se ha ido desarrollando a través de milenios. Tenemos funciones importantes. El ser social, el que yo pueda tener una socialización con alguien es una necesidad. Así como comer, como tomar agua, o ir al baño, el tener que poder platicar con alguien, el poder ver a alguien socializar es una necesidad básica del ser humano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Socializa. A lo mejor yo estoy en mi casa, pero no significa que esté incomunicado. Puedo hacer videollamadas con aquellos familiares que hace mucho no hablaba, retomar viejas amistades, hacer nuevas. Como decían, para los chicos y los millennials o antes, más chicos, es más fácil porque están acostumbrados al manejo de las tecnologías. Nosotros tenemos que acostumbrarnos ahora. Es algo ya cotidiano, lo estamos haciendo en estos momentos. Ustedes me están observando los gestos que hago, los movimientos y demás. Esto ya es cotidiano. Tiene que convertirse en una normalidad. ¿Sí? Agarra tu teléfono y llámale a alguien. Platícale cómo estás, platícale qué programas has visto, socializa. Puedes también expresar tus emociones en esa socialización o escuchar a otros expresar sus emociones, cómo están aburridos, tal vez cómo están ya desesperados, cómo están tristes o enojados. La expresión de las emociones a nivel social es algo que ayuda mucho a evitar la depresión. ¿Vale? Entonces, parte de lo que tienes que hacer si quieres evitar la depresión es platicar tus emociones, aceptarlas, platicarlas y también aceptar que te platiquen las emociones. No tienes que dar solución, no te angusties por eso si alguien te platica. A veces simplemente con escuchar será más que suficiente y decirle a la persona, aquí estoy para cuando quieras que te escuche. Eso es importante, el ayudar a otros te puede ayudar a no tener depresión. Otra, la higiene del sueño. Ese es importante. ¿Qué es la higiene del sueño? Son los buenos hábitos o malos hábitos que tenemos a la hora de dormir. ¿Qué sería una buena higiene del sueño? Hacer un ritual. Decirle a tu cerebro, oye, a tu cuerpo, vete preparando porque ya va llegando la hora de dormir. A lo mejor te lavas los dientes, te pones tu pijama, ¿sí? Una temperatura adecuada, ¿sí? Tu celular lo pones en modo silencio y lo retiras un poco, ¿vale? La idea es que le vayas diciendo a tu cerebro, hay que desconectarnos porque ha llegado la hora de descansar. Esa es una buena higiene del sueño. Una buena higiene del sueño te va a ayudar a dormir mejor, ¿sí? A despertar con mayor energía. ¿Qué es una mala higiene del sueño? ¿Sí? Ver películas o series nuevas que estén activando constantemente tu cerebro porque quieres saber qué va a seguir con esa serie, ¿sí? A altas horas de la noche, o redes sociales en la cama. Eso es una mala higiene del sueño. Entonces, buscar una buena higiene del sueño es algo que puede ayudarte a disminuir que avances a una depresión o puede ayudarte si ya la tienes, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ayudarte a controlar una depresión o que te dé una depresión? Hacer acciones para evitar el contagio. Si sales a la calle, tu cubrebocas, tu mascarilla, tu distancia, el saber que sí puedes disminuir el riesgo de contagio, eso es algo que te va a ayudar. El decir, sí, tengo que salir a la calle, pero yo sí tengo que trabajar, yo tengo que hacer cosas, entonces voy a disminuir con la sana distancia. Eso va a ayudarte mucho, ¿sí? Evita las noticias alarmistas, ¿sale? Hay muchas noticias, falsas noticias, algunas son verdaderas. Busca las noticias oficiales. Puedes no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo, pero así se está moviendo el mundo, a través de noticias oficiales, ¿sí? Olvídate de aquellas malas noticias, aquellas noticias angustiosas, ¿sí?
que te dicen que no hay solución. Busca noticias que puedan darte buen ánimo, que puedan mejorar tu sentido del humor, tu risa, que te hagan sentir bien. ¿Sí? Estas cuestiones que te he mencionado van a ayudarte a estructurar tu vida, a mejorar tu cuestión emocional, ¿sí? Y a evitar que tengas una depresión. Cosa importante, si todo esto que te he mencionado no te funciona, a un medio te funciona y aún así consideras que no logras salir de la emoción, ya sea enojo constante, tristeza constante, o no estás disfrutando algo que sí disfrutabas antes y que puedes disfrutar aún a pesar de la cuarentena, ¿sí? Entonces sí es importante que acudas a ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? Que tal vez te va a recetar medicamento dependiendo de la cuestión de los niveles de depresión que tengas. Los medicamentos, acuérdate, no es malo. O tomar medicamento no es malo. Algo que les comento a mis pacientes, imagínate que es que tú te lastimas un pie, ¿ok? Y el médico al que vas, que no puedes caminar muy bien, te duele, te dice, va usted a tener que usar muleta, ¿sí? La muleta es mientras usted se recupera de la lesión que tiene en el pie. Imagínate que le preguntas a tu médico, oiga, ¿puedo caminar sin muleta? Y el médico te va a decir, sí, claro, pero se va a lastimar más. Y además va a tardar más tiempo en recuperarse. Imagínate que los medicamentos, en el caso de que te los receten, es como una muleta, ¿sí? Te va a ayudar. Esa muleta te va a ayudar en lo que te recuperas, en lo que la psicoterapia, porque en un caso de depresión tienes que tomar psicoterapia y probablemente ir con tu psiquiatra para que te dé medicamento psiquiátrico. El medicamento psiquiátrico solamente es una muleta que te va a ayudar a recuperarte pronto. Con el tiempo la vas a dejar, ¿sí? Con el tiempo puede ser que termines usando un bastón, que a lo mejor el bastón, si es que sigues con medicamento, un bastón no es lo mismo que una muleta. O puede ser que después no necesites nada, pero es un auxiliar, ¿vale? Entonces no te angusties porque a lo mejor tu psicólogo te solicita que vayas con un psiquiatra, ¿sí? Entonces, si ya tienes depresión, psicoterapia y probablemente apoyo psiquiátrico te va a ayudar, ¿vale? Bueno, pues estas recomendaciones es para enfrentar la depresión en la cuarentena. Busca llevarlas a cabo para prevenir esta depresión o si consideras que ya la tienes, poder aminorarla y buscar apoyo terapéutico. Bueno, pues para no pasarme del tiempo, ¿sí? Agradezco mucho la invitación, ¿sí? Y es importante que cuides mucho tu salud, ¿sale? Y bueno, con esto terminaría mi intervención.